Bien, buenos días. Vamos a continuar. La última ocasión estábamos revisando ideas relacionadas con la representación en variables de estado de los sistemas, sobre todo lineales e invariantes en el tiempo. Y comentábamos que pues dos formas de representar a los sistemas en variables de estado son las variables de estado físicas y las variables de estado de fase. En el primer caso, pues se eligen cantidades físicas, posiciones, velocidades, corrientes en inductores, voltajes en capacitores como las variables de estado. Y en el caso de las variables de fase, pues la selección es la tradicional de la salida y sus n-1 derivadas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, en el caso de los sistemas donde se utilizan variables de estado físicas, un ejemplo es un circuito RLC en serie. En este caso, pues típicamente cuando tratamos con un circuito eléctrico, para representarlo en variables de estado, se eligen estas como las corrientes en inductores y voltajes en capacitores. Recuerden que por cada elemento de almacenamiento de energía, como inductor y capacitor, se debe de escribir una ecuación diferencial de primer orden. En este caso, pues al elegir la corriente en el inductor I y el voltaje B sub C en el capacitor, pues esas ecuaciones diferenciales de primer orden, para el caso de la corriente, pues lo hacemos a través de una LVK o ley de voltajes de Kirchhoff. En el circuito, entonces, tenemos que menos E más R por I más L de I en dt más B sub C es igual a 0. Y pues ahí aparece la primera derivada de la corriente, que es una variable de estado, y despejamos para esa derivada. Entonces tenemos que L de I en dt es igual a menos R por I menos B sub C más E. O bien, despejando para la derivada únicamente, pues la derivada de I con respecto al tiempo, pues es menos R entre L por I, menos 1 entre L por BC, más 1 entre L por E. Por otro lado, pues la ecuación fundamental para un capacitor, pues es que la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la corriente. En este caso, pues despejando para la derivada del voltaje, pues tenemos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es 1 entre C por I. Así, las ecuaciones de estado que hemos encontrado son estas dos. Derivada con respecto al tiempo de I es igual a menos R entre L por I, menos 1 entre L por BC, más 1 entre L por E. Y la derivada de BC con respecto al tiempo es igual a 1 entre C por I. En forma vectorial matricial, si hacemos que el voltaje E sea igual a la entrada U, pues vamos a tener que la derivada con respecto al tiempo de I y BC es igual a la matriz conformada por menos R entre L, menos 1 entre L, 1 entre C y 0, por el vector de estado, más 1 entre L y 0 por U. La ecuación de salida, pues en este caso nos interesa, por ejemplo, el voltaje en el capacitor. En este caso, pues tendríamos 0,1 por I y BC. Bueno, debe observarse que el vector de estado, X, pues está dado por la corriente y el voltaje en el capacitor. Entonces, X punto es igual a la derivada con respecto al tiempo de I, derivada con respecto al tiempo de B. La matriz A
pues es la que está aquí en esta representación. Y el vector B es este, 1 entre L y 0. Entonces ese sistema pues está descrito por la ecuación de estado, x punto igual a por x más b por u, y y igual a c por x. En este caso, la d es igual a 0. Bueno, otro ejemplo pues es el péndulo físico. Más adelante veremos que mediante la metodología de Euler-Lagrange se puede probar que la ecuación diferencial que representa el sistema es esta, tau, que es el par aplicado aquí en el punto de pivote en este punto de pivote se aplica un par, digamos, por un motor. Entonces ese par es igual a mlc al cuadrado más j por q punto punto más mglc seno de q, donde m pues es la masa de la barra más la masa del rotor del motor que mueve la barra, lc es la distancia del origen al centro de masas, en este caso de la barra, j es la inercia de la barra más la inercia del rotor, q es la posición angular, g es la aceleración de la gravedad. Entonces, la ecuación diferencial que representa el sistema es tau igual a mlc cuadrado más j por q punto punto más mglc seno de. Como pueden ver, pues esta es una ecuación diferencial no lineal, ¿verdad? Porque el segundo término involucra una función trigonométrica cuyo argumento es la variable de salida, en este caso. Pero de todas maneras, para ejemplificar que la representación en variables de estado puede servir tanto para sistemas lineales como no lineales, pues una posible selección de las variables de estado es la posición angular q y la velocidad angular q punto. Entonces, pues nuevamente, para cada variable de estado hay que escribir una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, pues, si despejamos de la ecuación diferencial que representa el sistema para q punto punto, pues q punto punto es tau menos mglc seno de q, entre mlc cuadrada más j, y esto pues es la derivada con respecto al tiempo de la segunda variable de estado. Pues ya encontramos una ecuación diferencial de primer orden para la segunda variable de estado. Por otro lado, pues la derivada con respecto al tiempo de la posición angular, pues es la velocidad angular. Entonces, recuerden que en la representación en variables de estado, cada ecuación de estado en el lado derecho debe quedar en términos de las variables de estado. Entonces, la ecuación de estado, pues si usamos lo anterior, pues la derivada con respecto al tiempo de q, como escribimos aquí, es q punto, y la derivada con respecto al tiempo de q punto, pues es q punto punto, que lo despejamos acá, y eso es tau menos mglc seno de q sobre mlc al cuadrado más j. Como ya decía yo, pues es una ecuación de estado no lineal, y la ecuación de salida que complementa la representación en variables de estado, pues elige la salida como la posición angular. O también podría ser que la salida sea la velocidad angular. Entonces, esta ecuación en particular no se puede escribir en la forma x punto igual a por x más b por u. La ecuación de salida sí se puede escribir como una matriz C por el vector de estado, pero esto no se puede escribir. Vamos a ver más adelante, me parece que en la unidad número 3 o 4, cómo se puede linealizar esta ecuación alrededor de un punto de operación. Entonces se puede linealizar, se puede obtener una expresión en la forma x punto igual a por x más b por u. En su momento ya veremos cómo es que se hace eso. Bueno, un ejemplo más, pues debemos recordar que para el circuito RLC en serie,
La derivada con respecto al tiempo de I y BC, pues es la matriz A dada por menos R entre L, menos 1 entre C, menos 1 entre L es ahí, perdón, 1 entre C, 0, más 1 entre L y 0 por U, Y igual a 0, 1 por I y BC. Entonces, ahí están identificadas las matrices A, B y C. Entonces, yo puedo observar para una matriz cuyas componentes son A, B, C y D, pues recordemos que la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante por la adjunta de la matriz, y la matriz adjunta pues es la matriz de cofactores transpuesta. Entonces, una forma fácil de recordar para una matriz de 2 por 2, su inversa es 1 sobre el determinante de A, y esto va multiplicado por una matriz, que es la matriz adjunta. En este caso, A y D se intercambian, y B y C cambian de signo. Entonces, es una manera fácil de recordar. Entonces, lo que intento es calcular la función de transferencia por la fórmula GDS igual a C por S por I menos A inversa por B más D, ¿verdad? En este caso D vale 0. Entonces, S por I menos A, pues es S0, 0S, menos R entre L, menos 1 entre L, 1 entre C0, y pues eso me va a dar, evidentemente, S más R entre L, 1 entre L, menos 1 entre C y S. Entonces, yo quiero calcular la inversa de esa matriz. Entonces, el determinante de esa matriz, pues es S por S más R entre L más 1 entre LC. Eso es S cuadrada más R entre LS más 1 entre LC. La inversa entonces, pues es 1 entre el determinante por la matriz adjunta, ¿verdad? En este caso, como decía, se intercambian de esta matriz S y S más R entre L y cambian de signo estos dos elementos, menos 1 entre L y 1 entre C. Entonces, ahora sí calculamos la función de transferencia como 1 sobre el determinante de S por I menos A, por C, por la matriz adjunta, por B, que es 1 entre L0. Si hacemos las cuentas, pues este vector C por la matriz esta, pues me da este producto, este vector por esta matriz me da la última fila. Pues me queda 1 sobre el determinante por 1 entre C, S más R entre L, y esto por 1 entre L. Entonces, haciendo las cuentas, la función de transferencia de ese sistema es 1 entre LC sobre S cuadrada más R entre LS más 1 entre LC. Bueno, una cosa que debe de apreciarse es que la función de transferencia, en su fórmula, cuando D vale 0, pues es, como ya decía yo, el vector C por la adjunta de la matriz S por I menos A. Aquí no va el menos 1, perdón, aquí habría que quitarlo, sobre el determinante de S por I menos A por B. Entonces, como es una función de transferencia, pues debe ser el cociente de dos polinomios en la variable S. Entonces, particularmente si observamos que en el denominador los polos se encuentran ubicados, o sea, el determinante de S por I menos A igual a 0, me va a dar la ubicación de los polos del sistema. Entonces, esa ecuación, determinante de S por I menos A igual a 0, pues les debe de recordar algo que vieron en álgebra lineal, que son los valores propios, ¿verdad? De esta ecuación, si le cambiáramos la S por la lambda, pues me daría los valores propios de A. Eso significa entonces que los valores propios de A son los polos de la función de transferencia. Entonces, eso a mí me va a permitir que, si me dan la representación en variables de estado,
yo pueda analizar la estabilidad del sistema sin tener que calcular la función de transferencia completa. Recuerden que si me dan la función de transferencia, para determinar la estabilidad, podemos recurrir al mapa de polos y ceros. Si los polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo, pues ese sistema es estable. Si algún polo está en el eje imaginario, ese sistema es críticamente estable. Si algún polo está en el semiplano derecho, ese sistema es inestable. Bueno, como los polos de la función de transferencia son los valores propios de A, como ya decía, yo puedo encontrar un método para que, si me dan la representación en variables de estado, yo pueda hablar sobre la estabilidad, observando simple y sencillamente los valores propios de A. Entonces, si la parte real del iésimo valor propio de la matriz A es negativo, son negativas para cualquier I, entonces el sistema es estable. Eso implica que los polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo, ¿verdad? Los eigenvalores en general son complejos. Bueno, si existe algún eigenvalor de modo tal que su parte real sea cero, entonces el sistema es críticamente estable. Obvio que si hay, que nada más sea el caso, ¿no? Que hay polos en el semiplano izquierdo del plano complejo y alguno está en el eje imaginario, o algunos. Bueno, finalmente, si existe algún valor propio tal que la parte real de ese valor propio es positiva, entonces el sistema es inestable. Entonces, en el ejemplo anterior del circuito RLC, pues los valores propios de A se encuentran donde S cuadrada más R entre LS más 1 entre LS es igual a 0. Utilizamos la fórmula general, pues S es igual a menos R entre 2L más menos 1 medio de la raíz cuadrada de R cuadrada entre L cuadrada menos 4 entre LC. Entonces aquí podemos analizar la estabilidad de manera general. No sabemos cuánto valen el L, R y C, pero de manera general, si resulta que este discriminante es 0, es decir, que R cuadrada entre L cuadrada es igual a 4LC, entonces los dos polos se encuentran en la misma ubicación, que en este caso sería menos R entre 2L. Entonces, ambos valores propios pues tienen parte real negativa y por lo tanto el sistema es estable. Bueno, si resulta que el discriminante es negativo, es decir, que R cuadrada entre L cuadrada sea menor que 4 entre LC, entonces los dos polos son complejos conjugados. Pero observen ustedes que la parte real es menos R entre 2L. Como R y L son cantidades positivas, pues menos R entre 2L es negativo. Entonces, ambos polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo y ese sistema es estable. Faltaría un caso, ¿verdad? Ese caso sería en el que el caso en el que R cuadrada entre L cuadrada es mayor que 4 entre LC, es decir, que el discriminante sea positivo. En ese caso, pues habría que analizar qué cantidad es mayor, pero podría pasar, dependiendo de los valores R, L y C, exista un polo en el semiplano derecho y un polo en el semiplano izquierdo. O también, pues podría pasar que los dos polos sean reales y están en el semiplano izquierdo. Entonces, eso habría que analizar. Entonces, eso es lo correspondiente a la representación en variables de estado físicas. No abundo mucho en esto, porque más adelante vamos a ver el modelado de diferentes tipos de sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, y la intención para nosotros con fines de control, pues es encontrar ya sea la representación en variables de estado o la función de transferencia. Ese va a ser nuestro modelado. Entonces más adelante vamos a ver
pues otros ejemplos de esto que estamos hablando. Bueno, una forma que decía yo de representar también a los sistemas en variables de estado es elegir la salida y sus n-1 derivadas como las variables de estado. Si la selección de variables de estado se hace de esa manera, esas variables de estado se conocen como las variables de fase. Entonces, si nosotros hacemos esa selección de variables de estado, podemos hablar de lo que se denomina las formas canónicas. La forma canónica controlable, la forma canónica observable y la forma canónica diagonal y la de Jordan. En el caso de las formas canónicas controlable y observable, pues estas son útiles cuando se vea el curso de control moderno para hacer diseño de control por retroalimentación en variables de estado y diseño de algo que se llaman los observadores. Bueno, si nosotros nos dan la función de transferencia en esta forma, suponiendo que el orden del numerador y el orden del denominador es el mismo, esta función de transferencia ya la habíamos visto antes, b0s a la n más b1s a la n menos 1 más así sucesivamente hasta bn menos 1s más b sub n entre s a la n más a sub 1 s a la n menos 1 más así sucesivamente hasta an menos 1s más an. Entonces, la forma canónica controlable o en las formas canónicas, pues nosotros expresamos las matrices de la representación en variables de estado A, B y C de la siguiente manera. La matriz A, en el caso de la forma canónica controlable, a partir de la función de transferencia se escribe de esta manera. La primera fila es 0, 1, 0, los demás puros ceros. La segunda fila es 0, 0, 1, los demás puros ceros. La que seguiría sería 0, 0, 0, 1 y puros ceros. Y así sucesivamente hasta la penúltima fila, que es puros ceros y el último elemento es 1. Y en la última fila, pues yo ordeno los coeficientes de la representación en variables de estado que tenemos aquí, en sentido inverso con signo negativo, ¿verdad? Menos a sub n, menos a sub n menos 1, hasta menos a sub 1. El vector b de la representación en variables de estado es puros elementos ceros, y hasta el final un 1. Y el vector c se calcula de esta manera. El primer elemento, pues es b sub n menos a n b0. El segundo es b sub n menos 1, aquí me faltó el n menos 1, menos a sub n menos 1 b0, y así sucesivamente hasta b sub 1 menos a sub 1 b0. En la forma canónica observable, la matriz A es de esta forma, 0, 1, puros ceros, 0, 0, 1, puros ceros, 0, 0, 0, hasta el final un 1, luego menos a sub n, menos a sub n menos 1, menos a sub n menos 2, así hasta menos a sub 1. El vector b es bn menos an b0, b sub n menos 1 menos a sub n menos 1 b0, b sub 1 menos a sub 1 b0, y el vector c es puro 0 sin 1. Pues no es difícil que ustedes aprecien que hay una relación ahí entre la forma canónica controlable y la forma canónica observable. En particular, la matriz A de la forma canónica observable es la transpuesta de la matriz A de la forma canónica controlable. El vector B de la forma canónica observable es el vector C transpuesto de la forma canónica controlable. Y el vector C de la forma canónica observable es el vector C transpuesto, el vector B transpuesto de la forma canónica controlable. Bueno, la forma canónica diagonal, pues la función de transferencia es el cociente de dos polinomios en la variable S, y por el teorema fundamental del álgebra ya habíamos hablado que cada uno de esos polinomios tiene a lo más
Tiene raíces, es decir, que estos polinomios se pueden factorizar en raíces simples. En particular, el denominador se puede escribir como s más p sub 1 por s más p sub 2 y así sucesivamente hasta s más p sub n. Y eso se puede desarrollar en fracciones parciales para obtener una c sub 1 entre s más p sub 1 más c sub 2 entre s más p sub 2 más así sucesivamente hasta c sub n entre s más p sub n. Entonces la matriz A de la forma canónica diagonal pues tiene esos polos, menos p sub 1, menos p sub 2, menos p sub 3 hasta menos p sub n. En la diagonal principal, fuera de la diagonal principal tiene puros ceros. El vector B es puros unos y el vector C contiene los coeficientes del desarrollo en fracciones parciales, C1, C2 hasta Cn. Bueno, un ejemplo, tenemos esta función de transferencia, e de s igual a 1 entre s cúbica más 3s cuadrada más 2s más 5. Pues no es difícil ver que la forma canónica controlable, pues la matriz es 0, 1, 0, 0, 0, 1, siguiendo la fórmula general. Y aquí tendrían que ser los coeficientes del polinomio en el denominador en sentido inverso con signo negativo, menos 5, menos 2, menos 3. B es 0, 0, 1 y C es B sub n, que en este caso el B sub 3 vale 1, menos ANB0, el B0 vale 0, entonces nada más quedaría B1, perdón, B3, B2, B1, entonces el vector C es 1, 0, 0. La forma canónica observable, pues la matriz A es la transpuesta de esta matriz, el vector B es este vector C transpuesto, y el vector C es este vector transpuesto. Bueno, la forma canónica diagonal, pues se les deja como ejercicio. Ustedes lo desarrollen, obviamente hay que escribir en fracciones parciales esta ecuación, si es que se puede. Bueno, otro ejemplo es este sistema que de S igual a S más 1, entre S por S más 4 por S más 5. Y bueno, nosotros si desarrollamos el denominador, eso me da S cúbica más 9S cuadrada más 20S. De manera general, eso va a ser igual a B0S al cubo más B1S cuadrada más B2S más B3 sobre S cúbica, aquí debería de ser, perdón, A1S cuadrada más A2S más A3. Si comparamos, pues B0 vale 0, B1 vale 0, B2 vale 1, B3 vale 1, A1 vale 9, A2 vale 20 y A3 vale 0. Entonces, la forma canónica controlable pues lleva 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos A3, menos A2, menos A1. El vector B es 0, 0, 1. El vector C pues es B3 menos A3 B0, B2 menos A2 B0, B1 menos A1 B0. Pero como el B0 vale 0, pues nada más quedaría B3, B2, B1. Pero B3 vale 1 y B2 vale 1 y B1 vale 0. Entonces, ese es el vector C. La forma canónica observable, a partir del anterior, pues me queda que la matriz A es 0, 0, 0, 1, 0 menos 20, 0, 1 menos 9. El vector B es este vector transpuesto y el vector C, pues es el vector B de aquí transpuesto. En la forma canónica diagonal, pues S más 1 entre S por S más 4 por S más 5, pues es igual a C1 entre S, más C2 entre S más 4, más C3 entre S más 5, multiplicando en ambos lados por S más 4 por S más 5, pues me queda que S más 1 es C sub 1 por S más 4 por S más 5, más C sub 2 por S más 5, más C sub 3 por S más 4. Y esto es C sub 1 por S cuadrada más 9S más 20,
más C sub 2 por S cuadrada más 5S, más C sub 3 por S cuadrada más 4S. Y esto, si lo desarrollamos, pues me queda que es C sub 1 por S cuadrada, más 9C1 por S, más 20C1, más C2S cuadrada, más 5C2S, más C3S cuadrada, más 4C3S. Agrupando, pues me queda que S más 1 es igual a C1 más C2 más C3 por S cuadrada, más 9C1 más 5C2 más 4C3 por S, ahí me faltó la S, más 20C1. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, pues deben de ser iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, C1 más C2 más C3 vale 0. 9C1 más 5C2 más 4C3 vale 1. Y 20C1 es igual a 1. Bueno, si nosotros usamos alguna herramienta que puede ser pues MATLAB o su calculadora, que me parece muchos de ustedes tienen una calculadora que resuelve sistemas hasta de 3×3, pues C sub 1 va a ser 0.05, C sub 2 es 0.75 y C sub 3 es menos 0.8. De tal suerte entonces que la función de transferencia se puede escribir como 0.05 entre S más 0.75 entre S más 4 menos 0.8 entre S más 5. Entonces, la matriz A de la forma canónica diagonal pues tiene en su diagonal principal los polos, en este caso el polo es 0, en este caso el polo es menos 4, en este caso el polo es menos 5. Entonces 0, menos 4, menos 5, fuera de la diagonal principal, puros ceros. El vector B es puros unos, y el vector C es C1, C2 y C3. No, no debe olvidarse que X punto es igual a por X más B por U, y que Y es igual a C por X. Entonces, en este caso, como tenemos la matriz, pues la representación es X1 punto, X2 puntos, X3 puntos, igual a la matriz A, que acabamos de calcular, por el vector X, más el vector B por U, y la salida Y es el vector C por el vector de estado. Bueno, yo les dejaría como un ejercicio que ustedes, como ya habíamos mencionado para el caso de la función de transferencia, a un sistema lineal en particular le corresponde una sola función de transferencia, pero le corresponde más de una representación en variables de estado. De hecho, existe un número infinito de formas de representar a un sistema en variables de estado, pero la función de transferencia es única. Entonces, tenemos tres representaciones, en este caso, para el ejemplo que acabamos de ver. Tenemos la forma canónica controlable, la forma canónica observable, la forma canónica diagonal. Entonces, lo que van a hacer como ejercicio es, a partir de esas representaciones, cada una con sus matrices A, B y C, obtener la función de transferencia mediante la fórmula G de S igual a C por S por I menos A inversa por B. Y comprobar que, pues, cada representación en variables de estado mediante la fórmula me lleva a la misma función de transferencia, que es de la que partimos. Bueno, el diagrama a bloques correspondiente para una representación en variables de estado es este. Tenemos la matriz B, el vector B, aquí está la entrada U, la flecha doble significa que ahí van varias líneas, o sea, B1, B2, B3, un punto de suma en la simbología de un diagrama a bloques. Aquí tendríamos X punto, esto es un integrador, la integral de X punto es X, repito, la línea doble lleva muchas líneas, o sea, en términos generales aquí iría X1 punto, X2 punto, etcétera. La salida Y es C por X, aquí está multiplicando en diagramas de bloque, lo que entra se multiplica por el valor que tiene el bloque, y aquí yo tengo A por X, ¿verdad? Y entonces, si recuerdan, X punto es igual a A por X más B por U. Y la salida Y es C por X.
Esa es la representación en variables de estado en lazo abierto. Una vez más, recalco que la representación en variables de estado no es única, ¿verdad? Hay muchas formas de representar un sistema en variables de estado. Bueno, para ver lo del diagrama a bloques, vamos a suponer que tenemos un sistema de segundo orden, entonces su representación es x1 punto, x2 puntos igual a la matriz A, que tiene por elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, por el vector de estado que es x1, x2, más b sub 1, b sub 2 por u, y la ecuación de salida es y igual a c1, c2 por x1, x2. Entonces, ese diagrama a bloques que vimos antes de manera general, pues para este caso particular de un sistema de segundo orden, ese diagrama a bloques es este. Entonces, yo tengo en la ecuación que tenemos aquí, pues x1 punto sería a11 por x1 más a12 por x2 más b1 por u. Y x2 puntos es a21 por x1 más a22 por x2 más b sub 2 por u. Y y es igual a c1 por x1 más c2 por x2. Entonces aquí tenemos x1 punto es a11 por x1 más a12 por x2 más b1 por u. x2 puntos pues es a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 más b2 por u. Y la salida y, pues es c1 por x1 más c2 por x2. Entonces, en el caso de un sistema de segundo orden, pues miren cómo, pues hasta cierto punto tiene un cierto grado de dificultad desarrollar el diagrama a bloques. Ahora imagínense para un sistema de tercer orden, ¿verdad? Tendríamos x1 punto, x2 puntos, x3 puntos, una matriz con 9 elementos, por el vector de estado, más un vector de 3 elementos por la entrada U, la salida Y, un vector de 3 elementos por el vector de estado. Bueno, la representación en variables de estado, pues es válida tanto para sistemas lineales o no lineales, sean estables o no. Por ejemplo, la función de transferencia, e de s igual a 1 entre s menos 1 por s más 2 por s menos 3. Si desarrollamos el denominador, esto es 1 entre s cúbica menos 2s cuadrada menos 5s más 6. Y la forma canónica que le corresponde, pues es 0, 1, 0, 0, 0, 1. Los coeficientes de este polinomio en orden inverso con signo negativo, menos 6, 5 y 2. El vector b es 0, 0, 1. El vector c, usando la fórmula, es 1, 0, 0. La forma canónica observable, pues la matriz A es la transpuesta de este, el vector B es este vector transpuesto y el vector C es este vector transpuesto. En cuanto a la forma canónica diagonal, pues esa función de transferencia se puede escribir como C1 entre S menos 1, C2 entre S más 2, C3 entre S menos 3. Y bueno, haciendo el desarrollo en fracciones parciales, se llega a este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, usando la calculadora o MATLAB o alguna otra herramienta. Se encuentran estos valores de las constantes C1, C2 y C3. Entonces, la representación diagonal, pues tiene los valores propios, en este caso son los polos, que son 1, menos 2 y 3, fuera de la diagonal principal puros ceros. El vector B es puros unos y el vector C pues son las constantes de desarrollo en fracciones parciales. Bueno, le vamos a dejar ahí. No sé si exista alguna pregunta. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces, pues nos vemos el día de mañana. Sí, les voy a pasar el
el PDF, el segundo, ¿verdad? Ah, perdón, que se fue el audio. Sí, ya se escucha otra vez. Sí, profe. Ah, ok. Les decía que sí, los PDFs ahí los voy a subir a Classroom y la grabación de la clase pues también va a estar disponible ahí en el enlace que les di antes, ¿no? Gracias, profesor. Ok, Está bien, bueno, gracias. nos vemos mañana, que tengan buen día. Igualmente, profesor, muchas gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego.